Haciendo uso del explorador de procesos, arrastramos el icono Buscar procesos de Windows a la ventana abierta del navegador. De esta forma nos arroja su ubicación como se puede observar en la parte inferior. Con clic derecho aparecen varias opciones. Observe que si seleccionamos la opción de finalizar proceso, inmediatamente la ventana del navegador se cierra. Se utiliza el símbolo del sistema para observar sus propiedades. Cuenta con diferentes fichas como subprocesos, TCP/IP, seguridad, imagen y entre otras. Si realizamos un ping, aparece un nuevo subproceso llamado ping.exe, que forma parte del proceso cmd.exe, y ese desaparecerá al terminar el ping, a menos que finalice el proceso padre, lo que terminará con la ejecución de todos sus subprocesos. Se abre el editor de registro, se identifica la carpeta del explorador de procesos y se ubica la clave EULA-accepted. El valor que corresponde en este momento es un 1, representando que acepta los términos del explorador de procesos, y si se modifica a un 0, se vuelve a acceder al programa, esta vez pide de nuevo que se acepten los términos y al aceptarlos, la clave vuelve a ser un 1, por ser un valor booleano de true o false. El editor de registro cuenta con 5 carpetas. Classes root almacena información utilizada por aplicaciones registradas. Current user contiene los ajustes y las configuraciones correspondientes a los usuarios que tienen sesión iniciada. Local machine almacena información de configuración específica de la computadora local. Users contiene los ajustes y las configuraciones correspondientes a la computadora local. Current config almacena la información de hardware que utiliza la computadora local al momento del arranque. Crear una nueva cuenta de usuario es muy fácil. Desde el panel de control se accede a las cuentas de usuario, luego administrar otra cuenta y en la parte inferior aparece agregar un nuevo usuario en configuración. Se abre una nueva ventana y solo basta con llenar los campos que se piden para su elaboración. En la carpeta Usuarios se observa la carpeta de las propiedades del administrador principal. Los grupos de usuarios es el sistema, administradores y Catherine, mientras que en la carpeta de User 1, que fue creada recientemente, se encuentran los anteriores y todo otro usuario. Esto es para saber quién cuenta con control total de la carpeta. Para cambiar el tipo de usuario se elige la opción Administrar otra cuenta y selecciona la cuenta que se va a modificar y cambia el tipo de cuenta. Se puede elegir ser cuenta estándar o administradora. Si se elimina la cuenta, también está la opción ahí directamente, pero cabe recordar que todos los archivos de dicha cuenta serán eliminados permanentemente. Es primordial proteger a todas las cuentas con contraseñas seguras para no permitir el acceso a personas que busquen robar información o usar el ordenador para fines no autorizados. Es por eso que para usuarios secundarios lo mejor es darles un usuario de tipo estándar, porque de esta forma no compromete la seguridad o privacidad de otros usuarios. Introducimos simples comandos en el CMD y en el PowerShell, empezando con el comando dir, el cual arroja una lista de subdirectorios, archivos e información asociada como tipo, tamaño de archivo, fecha, los atributos, entre otros. Si se ingresa otros comandos como ping o ipconfig, el resultado será exactamente igual. El comando netstat muestra estadísticas de protocolos y conexiones de red. Si se corre el PowerShell como administrador y se ejecuta el siguiente comando, se muestran los procesos asociados con conexiones TCP activas. Tomamos este proceso como ejemplo y abrimos el administrador de tareas para buscarlo en la ficha de detalles por su PID, donde se puede observar los detalles de sus propiedades. Gracias a la automatización de tareas que ofrece PowerShell, puede realizar tareas como limpiar la papelera de reciclaje con el simple comando clear recycle bin. Se confirma la acción y se verifica que se ha realizado satisfactoriamente, de una manera rápida y sencilla. El administrador de tareas obtiene información de los programas y procesos que se ejecutan en el equipo en tiempo real.
Si se abre un programa, automáticamente se muestra que aparece un nuevo proceso. Si la tarea se finaliza, el programa se cierra rápidamente. En los encabezados CPU, memoria, disco, red y otros, muestra el porcentaje de uso total. Si se selecciona, se ordena por proceso de mayor consumo de dicho encabezado. En la ficha de rendimiento se observan 5 de los encabezados con descripción adicional y una gráfica de su comportamiento. El administrador de tareas es sumamente útil para solucionar problemas, ya que se puede ver la información que proporciona sobre los procesos que se están realizando visualizando el rendimiento y recursos que se utilizan y en qué se están utilizando, además de que es una gran ayuda para cerrar aplicaciones o programas que se congelaron o dejaron de responder. En la parte inferior de la ficha de rendimiento está la opción de abrir monitor con recursos. Lo abrimos junto con el panel de control donde accedemos a centro de redes y recursos compartidos en cambiar configuración de adaptador. Y también abrimos servicios desde herramientas administrativas y se identifica el proceso enrutamiento y acceso remoto. Se establece el tipo de inicio de manera manual y se comienza el servicio. Ahora se observa que aparece una nueva red como si el dispositivo se convirtiera en un servidor de acceso remoto. Detenemos el servicio y mientras termina, regresamos a la aplicación de monitor de rendimiento a congelar la gráfica y en el menú desplegable aparece la opción de reporte. Este imprime información sobre el tiempo que le tomó al procesador cambiar el estado del servicio, al mismo tiempo que se ejecutan otros procesos activos. Al finalizar el proceso, desaparece el servicio como parte de las conexiones de red. Se abre monitor de rendimiento en herramientas administrativas para crear un conjunto de recopiladores de datos. Pueden ser manual o desde una plantilla. Antes se creó uno llamado registros de memoria. Se selecciona y se inicia el conjunto de recopilación de datos, mientras observamos las propiedades que contiene. Por ejemplo, su formato será separado por comas y por intervalos de 4 segundos. Después de unos segundos se detiene el conjunto de recopilación y se accede a la carpeta que se asignó para almacenar el resultado. Abrimos el archivo que genera y se observa que se registra una columna con la hora y otra con los megabytes de memoria RAM que están disponibles en ese momento. Se descargó e instaló previamente un software de virtualización llamado VirtualBox. Después se descargó y se importó de la siguiente manera el archivo de imagen de la máquina virtual de acuerdo con el OVF, formato abierto de virtualización, que es un estándar abierto para empaquetar y distribuir servicios virtualizados, distribuido como un paquete OVA. Una vez inicializada la máquina virtual, comenzamos con una breve demostración de las aplicaciones con las que cuenta. Desde la barra inferior podemos acceder a la terminal. Con el comando IP-address aparece la dirección y la máscara que es asignada a la máquina. También desde esa misma barra se encuentra la aplicación del navegador web, que tiene un acceso directo a Firefox. Abrimos el editor de texto gráfico Site para poder abrir el archivo .bash rc, que define la estructura del cursor en la terminal. Si se edita el número 32 por un 31 y se abre una nueva terminal, se observa que ha cambiado a rojo del color del cursor. Eso también se puede editar desde la terminal utilizando Nano,
un editor de texto basado en la línea de comandos. El comando ls genera una lista de todos los archivos presentes en el directorio que se encuentra. Si se agrega el "-a", se incluye todos los archivos ocultos en la salida. Con el comando cat se muestra el contenido de cualquier archivo. Se modifica el archivo customserver.conf, que está dentro de la carpeta Nginx, cambiando el número de puerto a 8080. Esto indicará que escuche solicitudes HTTP, por lo que si se escribe la dirección 127.0.0.1.2.8080, se conecta a un servidor web alojado en el puerto 8080 de la máquina local. Al terminar, se puede cerrar el servidor web de Nginx con el comando sudo pkill nginx. El comando man muestra una documentación integrada de los comandos de Linux que proporciona información detallada sobre un comando y todas las opciones disponibles. En este caso, pud muestra el directorio actual y con cd ... retrocede un directorio, pero este no es el uso total de cd, porque permite cambiar de directorio de trabajo siendo uno de los comandos básicos de Linux para moverse entre directorios. Echo es un comando para la impresión de un texto. Como no se define la salida, se emite en la terminal actual. Si se redirecciona la salida de echo a un archivo de texto, el mensaje se almacena en él y se genera un archivo en el directorio donde se encuentra. Con el comando cat se puede verificar que el contenido del archivo coincide con el que se creó, pero si se modifica el contenido de esta manera, se sobreescribe, es decir, se borra y se actualiza con lo nuevo. Vamos a copiar el archivo space.txt a la carpeta creada con mkdir llamada sciops folder 1. Una vez ahí la borramos del directorio donde se encontraba anteriormente con el comando rm y se confirma que se haya eliminado. Por último, con mv movemos el mismo archivo de regreso a donde lo borramos indicándolo con el punto final del comando. Se pueden estar ejecutando muchos programas diferentes en una computadora, incluso en segundo plano sin ser detectados. Con el comando ps se muestra un listado de procesos que se están ejecutando. Se pueden agregar filtros para que los resultados varíen, como con "-ejh" mayúscula, que arroja los procesos en forma jerárquica. Netstat nos ayudará a identificar más fácilmente los servidores de red que se están ejecutando en el ordenador, y con las opciones "-tunap se ajusta el resultado a que sean TCP/UDP numéricos con todos los resultados y que se muestre su PID. Y para ello se tiene que ejecutar como usuario raíz. Tomamos el proceso que se está ejecutando en el puerto 80 con un PID de 4216 y gracias a grep se filtra solamente las líneas que contienen dicho PID, el cual corresponde al proceso Nginx y arroja el resultado de 3 líneas con texto acomodado. Telnet es una aplicación de shell remoto simple y se considera inseguro por no cifrar su información. Se utilizará a pesar de ello para conectar el host local en el puerto 80 de TCP. Es exitoso y permite enviar datos directamente al servidor, pero si se trata de conectar al puerto 68, ocurrirá un error en la conexión, porque Telnet es un protocolo basado en TCP y no puede conectarse a puertos UDP. Los archivos de registro son archivos que las computadoras utilizan para registrar eventos. Un ejemplo es el siguiente, y visualizaremos su contenido con el comando cat. Se puede apreciar que trata de una transacción web. El mensaje GET, la presencia de direcciones IP del cliente, referencias a varios navegadores web y HTTP confirma que este archivo de registro del servidor web. Con el comando more se muestra el contenido del archivo y permite desplazarse gradualmente por el archivo, mostrando la fecha y hora de diversos eventos del sistema.
El momento en el que la tarjeta de red pasa a ser disponible es un ejemplo de un evento que se registra en este archivo. Es buena práctica consultar la documentación cuando se maneja un software nuevo. Esto se puede hacer mostrando la página del manual de Nginx. Si nos deslizamos en la documentación podemos encontrar que admite archivos de registro y su ubicación se define al momento de la compilación. También contiene información sobre los archivos que utiliza Nginx. Antes de buscar archivos Nginx, se utilizan los comandos pc y grep para asegurarse que Nginx se está ejecutando. Esto confirma que sí lo está. Ahora veremos los archivos de configuración que se guardan en el directorio /etc. Se encontró la carpeta de Nginx. Enseguida visualizaremos los archivos que se encuentran en dicha carpeta, incluyendo uno con el nombre de nginx.conf, que con el comando cat se genera una lista de su contenido. También pueden utilizar more o less para ver el archivo, o nano o site para editarlo. Con el comando tail muestra el final de un archivo de texto y de manera predeterminada muestra solo las últimas 10 líneas. Si se utiliza la opción "-n", enseguida se debe de especificar el número de líneas que se desea mostrar. Con la opción "-f" se monitorea el archivo en tiempo real. Aquí la diferencia es que tail no se cierra después de mostrar las líneas y el símbolo del sistema no está visible. Esto indica que tail sigue activo. Abrimos el navegador web e ingresamos la IP 127.0.0.1. Colocamos el navegador de modo que se permita ver la parte inferior de la ventana de la terminal y así ver cómo se va registrando la nueva entrada en el archivo. System Journal es el servicio de registro de eventos de Systemd y utiliza archivos binarios append-only que actúa como sus archivos de registro. Con el comando journalctl muestra todas las entradas de registro de diario, donde marca la hora en la que el sistema comenzó las operaciones de registro. Journalctl incluye opciones para ayudar a filtrar el resultado, como "-b" para mostrar entradas de registro relacionadas con el arranque. A esta opción se le pueden agregar más filtros, como ver las entradas relacionadas con el último arranque, con "-1", o las entradas relacionadas con los últimos 2 arranques, con la opción "-2". También existe la opción de utilizar "-ens" y entre comillas el rango del tiempo para especificar el intervalo del tiempo para el cual se debe mostrar entradas de registro. Con el comando lsplk muestra todos los dispositivos de bloques. El resultado nos dice que la máquina virtual tiene 3 dispositivos de bloques y con mount mostramos información más detallada sobre los sistemas de archivos montados. Pero como nos interesa mostrar solamente el sistema de archivos SDA1, se ejecuta filtrando con el comando grep. La salida informa el tipo de formato que se utilizó en la partición y entre paréntesis está la información relacionada con las opciones de montaje de particiones. Con el comando ls-l se verifica que el directorio Second Drive sea el directorio de inicio de la lista. Se vuelve a ingresar ls-l para generar una lista con el contenido del directorio Second Drive. No cuenta con elementos, así que se monta dev/sdb1 en este directorio. Ya no se encuentra vacía la carpeta después del montaje. Second Drive se ha convertido en el punto de entrada al sistema de archivos almacenado físicamente en dev/sdb1. Si se desea desmontar es igual de simple, cambiando el comando a sudo umount /dev/sdb1. Y para verificar que haya funcionado, comprobamos con ls en Second Drive que ya no existe ningún archivo. Los sistemas de archivos de Linux tienen características integradas para controlar la capacidad que tienen los usuarios de ver, cambiar, navegar y ejecutar el contenido del sistema de archivos. Cada archivo de los sistemas de archivos lleva consigo su propio conjunto de permisos, siempre con un conjunto de definiciones sobre lo que los usuarios y los grupos pueden hacer con el archivo. Existen 3 tipos de permisos: R, lectura, para ver el contenido; W, escritura, para modificar; y X, de ejecución. En caso de que carezca alguno, se reemplaza por un guión.
El primer carácter representa el tipo de archivo. Los otros 3 consecutivos corresponden a permisos del propietario. Los 3 siguientes son del grupo propietario y los últimos 3 al resto de usuarios. En este caso se utiliza el archivo MNT como ejemplo, que cuenta con todos los permisos como propietario, pero siendo parte del grupo solo cuenta con los permisos ejecución y lectura, y para el resto solo ejecución. Es por eso que no puede crear el archivo nuevo.txt, porque solo el propietario raíz tiene autorización de escritura. Como antes, se monta la partición dep /sdb1 en el directorio home /analyst /second drive de nuevo y se genera una lista del contenido. Cuenta con un archivo myfile.txt al cual se le cambiaron los permisos con chmod. Ahora con los nuevos cambios, el propietario y el grupo pueden leer o escribir, mientras que el resto solo puede leer y ejecutar. El comando chmod es una herramienta que se puede utilizar para establecer o cambiar los permisos de un archivo o directorio. En el comando se utilizan 3 números, usando 3 bits con el orden RWX. El primero son permisos de propietario, el segundo son permisos de grupo y tercero, permisos para el resto. El tipo de archivo se define con el primer carácter. Existen 3 tipos de archivos: comunes, representados por un guión, de directorio, representados por una D, y los especiales, que incluyen los bloques, de dispositivos de caracteres, de canal y de enlace biónico, y de socket. Existen 2 tipos de enlaces en Linux, simbólicos y rígidos. El enlace simbólico apunta al nombre de otro archivo y el rígido apunta al contenido de otro archivo. Se crea un archivo file 1 de tipo simbólico y un file 2 de tipo rígido para visualizar su comportamiento. Si movemos el contenido de ambos archivos a archivos con diferentes nombres, se observa que el simbólico no sabe qué contenido tiene porque el nombre del archivo cambió, mientras que el rígido mantiene el contenido, y si se modifica el contenido al que apunta, este se actualiza porque apunta al mismo inodo de la unidad.